Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de La Rinconada a esta 12ª edición de la Estación de las Letras, en la que vamos a comenzar entregando el Premio de las Letras Iberoamericanas al escritor de México, Juan Villoro. Pero antes me gustaría hacer hincapié en que la Estación de las Letras es una actividad que se celebra en coordinación con los institutos de La Rinconada, tanto de La Rinconada como de San José. Llevamos un archivo en streaming de todas nuestras actividades, de modo que hoy tenemos esta sesión presencial aquí, pero todo lo que hablemos, todo lo que conversemos, será rigurosamente archivado para que se pueda repetir hasta el cansancio, hasta el infinito y más allá en el futuro. Y para poder dar comienzo a la sesión de hoy, me encantaría invitar aquí al escenario a Raquel Vega, nuestra concejal delegada de Cultura y Hacienda y mucho más cosas. Así que, Raquel. Muchísimas gracias, querido Fernando. Muchas cosas, pero sobre todo una persona entusiasta de los libros, de las letras y agradecida, Fernando, por todo el apoyo, por todo el respaldo durante esos 12 años que has mencionado a Estación de las Letras. E infinitamente agradecida, Juan, de corazón, de verdad, de poder tener aquí en esta ciudad que ama la cultura, La Rinconada, a un gran periodista, a un gran escritor mexicano, pero yo diría del mundo, Juan Villoro, al que, desde luego, en nombre de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada, le agradecemos infinitamente que esté hoy con nosotros en la que es su casa. Dar la bienvenida, lógicamente, a todos los lectores, lectoras, a las personas que nos acompañan, a quienes nos van a seguir, como decía Fernando, por streaming, en esa segunda vida que la tecnología nos permite de estas maravillosas veladas, y darle las gracias también a nuestras bibliotecas públicas y de forma muy especial a nuestro mentor también en Estación de las Letras, el escritor Salvador Gutiérrez Solís, que también nos acompaña esta tarde. Permitidme que comience recordando al recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, un autor monumental, coordenadamente indispensable para entender y disfrutar del mapa mundi de la literatura en español en toda su extensión, que se caracterizó por su desaforada pasión por los libros, a los que se entregó sin desmayo hasta el último de sus días. Le gustaba llamarse escribidor y a ese asunto dedicó ensayos, artículos, multitud de reflexiones en las que volcaba su perpetuo amor por su oficio y por quienes lo practican. Entre su multitud de frases al respecto, me quedo con una que para mí y para quienes nos entregamos con pasión a la vida y a la cultura, para que esta Estación de las Letras año tras año siga recibiendo la llegada de nuevos trenes y ampliando siempre sus destinos. Nos quedamos con una cita que nos identifica y nos representa, que dice que la pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con el paso de los años. Con el paso de los años queremos que la estación vaya a más, que sea mejor, que sea más amplia, más diversa, más plural, un redoblar diario de nuestro pacto por las letras. La Rinconada tiene un pacto por las letras, que es el destino al que nos dirigimos. Surge del convencimiento de una forma, de una manera de entender lo público, de una vocación de un gobierno que cree en los servicios públicos, que cree en la cultura, que entiende la cultura como un bien esencial y un derecho constitucional. Y la entendemos así porque, sin duda, la cultura nos hace más libres y nos hace mejores. La cultura, los libros, construyen mejores ciudadanos, libres, sí, libres de prejuicios críticos, alejados del pensamiento único, combativos, pero no beligerantes, ciudadanos informados.
constructivos en un mundo donde unos cuantos han hecho de la destrucción su razón de ser, de ojos abiertos y mente en constante expansión. Aquí en La Rinconada, el ayuntamiento al que represento no va a renunciar a sus principios, que no son otros que ofrecer a nuestros y nuestras vecinas un espacio digno en el que vivir con los servicios que necesitan para ser atendidos en tiempo, en forma, donde la cultura, también la cultura, lo impregne todo, como una prioridad inquebrantable, un ser y querer que nos conduce directamente al periodista y escritor mexicano Juan Villoro. Para la Estación de las Letras es un orgullo, un privilegio que Juan Villoro nos acompañe en el día de hoy dentro de esta semana tan especial en la que hemos conmemorado el Día del Libro y que nos acompañe para recibir con todo el merecimiento el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas. Pocos autores como él merecen y representan a la perfección el espíritu que impregna este premio, llamado a reducir las distancias y transformar el Atlántico en un océano de palabras y talento que nos une en ese universo inmenso y luminoso que es el español. Un universo que la obra de unos cuantos escogidos, como García Márquez, Juan Rulfo, Vargas Llosa, Ida Vitale, Cabrera Infante, Benedetti, Carlos Fuentes, Mariana Enríquez, Fernando Iwasaki o Juan Villoro han expandido, trasladándolo a nuevos y deslumbrantes confines. Cito textualmente a Juan Villoro: lo más importante de los libros son las manos que los entregan. Y yo me atrevo a interpretarlo para, en esta ocasión tan especial, decir que lo más importante de los premios son las manos que los recogen. En Juan encontramos al autor global, total, universal, escojan el término, o bien pueden utilizarse todos al mismo tiempo: periodista, ensayista, dramaturgo, novelista. También se ha adentrado en la literatura infantil y juvenil, que es tan importante en esta estación, o en la traducción, apasionado, aficionado al fútbol, que ha trasladado a la literatura como pocos, cronista, cuentista, compositor de canciones o profesor universitario, Yale, Stanford o en la Pompeu Fabra de Barcelona, en diferentes universidades de distintos países. Columnista en Reforma en su México natal, fue director de la Jornada Semanal, Premio José Donoso, Premio Manuel Rojas, Premio Gabó, Premio ACE, Premio Herralde de Novela por El Testigo, una historia de historias en la que la literatura, la soledad, el exilio, el desarraigo y la memoria se abrazan y funden hasta construir una obra vibrante y emocional que seduce y atrapa. Analizar y detenernos en la obra de Juan Villoro requeriría de todo un congreso monográfico, si tenemos en cuenta su amplísima producción editorial. Nos ha mostrado el mundo, el propio y el compartido, con una obra fastuosa, coral, donde el género es lo que menos cuenta, ya que todas y cada una de sus publicaciones forman parte de la definición de su creador. Antes del Villoro novelista o del Villoro ensayista llegó el Villoro periodista, un género que considera especialmente poderoso, ya que, según sus propias palabras, vincula emoción con información. Una pasión desmedida a la que sumó la otra que distingue y caracteriza a Juan Villoro, el fútbol. Para nuestro autor, el balón es un universo, un dios redondo conectado directamente con nuestra infancia. A ratos, concentrados en los ojos abiertos de ese niño que contemplaba el encuentro desde la grada,
de cualquier estadio, a ratos en las lágrimas del derrotado o en la vibrante electricidad del ganador. Creo que es del Barcelona, suerte, ¿eh? En las próximas horas tenemos un importante partido en España, del Barcelona por herencia familiar, origen paterno. El fútbol como una interpretación a ratos poéticas, a ratos abrazada a la épica y hasta la mística del mundo, sus habitantes y sus circunstancias. Dentro de la totalidad que representa Juan, en cuanto al campo de juego sobre el que despliega su estrategia con la palabra, nuestro autor nunca ha caído en el fuera de juego y siempre ha sabido permanecer dentro de los límites marcados con regates de talento y desmarques brillantes. Títulos como Balón dividido, Dios es redondo o No fue penal nos citan con ese Villoro futbolero y simbolista que ha creado su propio estilo. Pero Villoro, como si fuera una matrioska, acoge y esconde a otros Villoros. Así nos encontramos su novela juvenil, El libro salvaje, de 2008. También cabe destacar que vuelve a mostrar en sus páginas el amor por los libros. Lo hace a través de Juan en la casa de su tío, sucumbido y entregado a la fastuosa biblioteca. Una doble historia de amor, el primer amor en la efervescencia de la juventud con la farmacia como decorado y el amor por los libros. Y nos deja muy claro que todos, absolutamente todos, contamos con un libro especial que nos puede cambiar la vida. En el libro salvaje podemos leer: un libro es el mejor medio de transporte, te lleva lejos, no contamina, llega puntual, sale barato y nunca marea. Otro punto de unión de Villoro con nuestra estación de las letras. Juan Villoro, a lo largo de su amplia y sobresaliente trayectoria, ha demostrado que es ahora, hoy, presente, actualidad, ojos abiertos, información real, información contra la estupidez, María Luisa, información sin sometimiento. Eso es lo que encontramos en su última obra, No soy un robot, la lectura y la sociedad digital. Si en su novela La tierra de la gran promesa Villoro recorre la esencia y las señas de identidad de su país, México, en No soy un robot, partiendo de que somos seres digitales, asumida esta nueva naturaleza, analiza con detalle este tiempo y sociedad en la que nos encontramos, donde la lectura, la política o la reputación pasan por el filtro de lo virtual. Llámese X, Instagram, un blog, la edición digital de un periódico o una fake news que tratamos como una verdad absoluta. Villoro nos muestra, señala y explica con pedagogía y precisión en su obra cuestiones que nos parecen ciertamente trascendentales. En el equipo, Juan Villoro ha jugado y juega en todas las demarcaciones posibles. Ágil portero, es difícil que la mentira se cuele en su puerta. Correoso lateral, siempre pendiente de avanzar en las nuevas definiciones que construye el presente, medio de toque elegante y palabra justa. La economía ha de ser siempre una virtud a tener en cuenta. Y, por supuesto, certero, muy certero rematador. Villoro nunca desaprovecha una oportunidad para apuntarse un tanto en el marcador de las emociones y sin necesidad de ser ratificado por el VAR. Que quede el otro VAR con B para buenas conversaciones literarias. Recupero la reinterpretación propia de la cita de Juan Villoro. Lo más importante de los premios son las manos que los recogen. Son las del propio Juan Villoro las que recogen el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas en su edición de 2025. De verdad, Juan, un auténtico privilegio que prestigia este premio, que prestigia a la Estación de las Letras y que prestigia a la Rinconada ciudad comprometida con la cultura. Estás en tu casa, estás en tu estadio, porque aquí no juegas en campo contrario, aquí juegas
en casa, este es tu terreno de juego. Juan, el balón es tuyo y recibe con todo nuestro agradecimiento el premio Factoría Creativa de La Rinconada. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con las personas que nos acompañan y, por supuesto, también un saludo para quienes vayan a seguir esta transmisión por streaming. Raquel, muchísimas gracias por estas palabras tan generosas. Fernando, también por todo lo que has hecho para que esto sea posible. A todas las personas que han colaborado, Ángeles, en fin, todo el equipo que ha hecho posible que yo esté aquí en Estación de las Letras. Es para mí verdaderamente un enorme gusto estar en esta ciudad y, sobre todo, pues sentir que mis palabras cruzaron el océano. Andalucía ha sido decisiva para América Latina. El español de México le debe mucho a Andalucía. Estamos muy, muy cerca culturalmente. Hoy mi esposa y yo estuvimos en el Archivo de Indias, donde se ve también la influencia de Fernando Iwasaki, porque la pieza del mes es una celebración de las edificaciones de los incas. Entonces se ve ahí la preponderancia de Perú también en el Archivo de Indias, y ahí se constata una vez más pues, lo mucho que nos une desde hace siglos a las dos orillas del océano. De modo que es un privilegio poder encontrarme con ustedes. Cuando uno escribe es un poco como si uno lanzara una botella al mar con un mensaje sin saber si eso llegará a las manos correctas, y estar aquí me hace sentir que mi botella al mar cruzó el océano y llegó a la playa apropiada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Este es el momento en el que, como cada año, vamos a compartir un momento de conversación con nuestro ganador. Probablemente sea uno de los momentos, Juan, que más aprecian los que siguen cada una de estas ediciones en el archivo audiovisual que tiene la Estación de las Letras. Y a mí me gustaría hacer una presentación más personal de Juan, porque Raquel ha hecho una presentación muy exhaustiva y eso me parece extraordinario porque ya tienen ustedes un perfil muy cabal de Juan. Pero a mí me gustaría comenzar diciendo que hay escritores que uno admira pero que no ha tenido la posibilidad de conocerlos y por lo tanto quererlos. Y hay escritores a los que uno quiere muchísimo y a la vez los admira. Y esa es la figura de Juan Villoro para mí. Para mí Juan Villoro no solamente es un escritor al que he tenido la fortuna de leer, de conocer a través de sus libros, sino que además he tenido la suerte de conocerlo personalmente, disfrutar de su conversación, de su amistad, y eso hace, por lo menos para mí, que momentos como este sean tan especiales, porque creo que de los regalos más extraordinarios que nos da la literatura es el conocer a las personas que uno admira y llegar a tener una relación personal con ellas. Decía Raquel que Juan Villoro es autor de novelas, ensayos, cuentos, crónica, literatura infantil, etc. Yo podría hacer una enumeración de títulos, pero voy a quitarle tiempo a nuestra conversación. Y tenemos que descubrir la escultura que va a recordar la presencia de Juan Villoro en La Rinconada por los siglos de los siglos, ¿no? hasta que Putin lo permita o alguien, o Trump, o quién sabe, ¿no? Pero en cualquier caso, yo he querido colocar
aquí algunos de mis libros de la obra de Juan. He tratado de que estén representadas todas sus vocaciones. Ahí hay una obra de teatro, ahí está Dios es redondo, ahí hay un libro de crónicas maravilloso que es El Safari Accidental. Tenemos un libro de crónicas y ensayos que es Hay vida en la tierra. Tenemos una novela corta llamada de Ámsterdam. Es decir, yo he tratado de hacer una pequeña muestra, pero a la vez, en la medida de lo posible, trataré de hablar de todos estos libros. Pero lo más importante, ¿por qué considero que Juan Villoro es un autor, un escritor tan especial que efectivamente merece este homenaje y este premio que le estamos tributando? En primer lugar, fíjense bien, por favor, es un maestro de la exposición. A pocas personas he tenido la posibilidad de admirar tanto mientras hablan, mientras exponen, mientras argumentan, como a Juan Villoro. Porque muchas veces no necesita leer, no necesita tener un guión delante. Él es capaz de trazar toda una cartografía de sus lecturas y de sus conocimientos y compartirlas con nosotros con un orden riguroso, profundamente germánico, ya hablaremos de eso. Y esa es una primera cualidad que deseo destacar. En segundo lugar, me gustaría también poner en valor el que es un genio de la conversación. Conversar con Juan Villoro de cualquier tema. Puede ser de fútbol, pero claro, nunca hablamos con Juan Villoro de fútbol al nivel de los hinchas. Ya es como subir en la PlayStation pues al nivel ya de superhéroe y empezar a hablar del deporte relacionado con la política, relacionado con la literatura, y verdaderamente uno alcanza unos niveles de goce extraordinarios. Pero ya digo, el fútbol es un tema que está en todas partes. Con Juan podemos hablar de la política internacional, podemos hablar de escritores olvidados, podemos hablar de viajes, podemos hablar de ciudades, y lo hace siempre con conocimiento, con amenidad y a la vez con un sentido de la, ¿cómo les puedo decir?, de la humildad, en cuanto a que nunca nos abruma con todo lo que sabe, sino que nos hace sentir que aprende con nosotros a medida que conversamos. Y luego tiene una capacidad maravillosa para poder relacionar los elementos más inverosímiles en el transcurso de sus exposiciones y conversaciones. Él puede relacionar personajes, lecturas, noticias, ciencia, porque, ya se lo preguntaré también si nos da tiempo, él ha sostenido conversaciones con físicos cuánticos y lo ha reflejado en sus libros, y la verdad es que uno se pone a pensar, pues un escritor y un físico cuántico de cuánticas cosas pueden conversar, ¿no? Entonces, todo esto a mí me hace pues rendir mi pública admiración por la obra de Juan, y como siempre hago, yo formulo solo 4 preguntas. Nunca sé si voy a llegar a la cuarta, porque en realidad la conversación es mucho más importante que formularlas. Y entonces, Juan, lo primero, pues darte la bienvenida a La Rinconada, darte la bienvenida a esta estación de las letras, donde te han precedido grandes amigos, como Javier Cercas, como Héctor Abad, como Rosa Montero, como Irene Vallejo y muchos más. Así que nos encanta saber que formas parte de esta enumeración. Yo querría preguntarte, en primer lugar, Juan, fíjate, por tu vocación, porque claro, tú has hecho tantas cosas y has escrito digamos, de tantos géneros, que uno se pregunta a veces de dónde viene esa vocación. Y entonces yo les tengo que contar algo que ustedes a lo mejor no saben. Tu padre era filósofo y tu madre psicoanalista. O sea, tú a lo mejor notario no hubieras sido. Argentino, quién sabe. Pero es que además tu abuela era autora de libros de autoayuda. Y esto ya es una cosa maravillosa. Hablas muchas lenguas, y entonces esta vocación por las humanidades, por la escritura, por el conocimiento, de alguna manera tú admitirías que te viene de todo este origen tan rico que he querido describir.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, quienes conocen a Fernando Iwasaki, me parece que la mayoría de las personas que nos acompañan saben de quién se trata. Es una gente de una proverbial generosidad. García Márquez decía que hay dos tipos de escritores. La mayoría que quisieran ser los únicos escritores en el mundo y que llegaran a una librería y que solo hubiera libros de ellos, a una biblioteca y solo libros de ellos. Y que si alguien habla de un autor, tendrían que ser ellos. Y luego otros, que es una minoría, que están felices de que existan otros autores. Y Fernando pertenece a esa categoría de enorme generosidad, creo que en buena medida porque en él se combinan muchas culturas, ¿no? Por lo menos Japón, Perú y España, tres grandes culturas, y yo creo que eso lo convierte no solo en un cosmopolita, sino en alguien de acogida para los otros. Y eso en tiempos como estos, en los que tenemos recelo de los migrantes, de los extranjeros, de los exiliados, pues se trata de una figura emblemática. De modo que para responder tu pregunta, Fernando, quisiera empezar un poco con esto que yo destaco en ti, que es la mezcla de culturas, y es el hecho de que mi padre, en efecto, era filósofo, y entonces a mí esto me desconcertó mucho cuando era niño, porque es difícil entender a qué se dedica tu padre. En alguna ocasión, cuando yo ya tenía cierta edad, quise saber de qué vivíamos nosotros, y le pregunté al respecto, y me dijo, bueno, yo me dedico a investigar el sentido de la vida, con lo cual yo me quedé exactamente en las mismas, y de ahí en adelante, cada vez que yo hablaba en el colegio con mis compañeros, y en ese momento del recreo en el que alguien decía mi papá es piloto aviador, otro decía mi papá vende alfombras en un almacén, decían Juan, ¿y qué hace tu papá? Yo decía, investiga el sentido de la vida, con lo cual ellos pensaban que era un borracho que estaba en las cantinas oyendo a José Alfredo Jiménez y a la música de los mariachis, porque es la manera popular mexicana de investigar el sentido de la vida. Me costó mucho trabajo darme cuenta que eso era realmente una profesión. Y él, como buen filósofo, era una persona muy desapegada, era muy cortés, pero no era una persona que estuviera muy presente en la vida emocional. Y tomaba algunas decisiones académicas fuertes. Para mí, la principal fue pensar que yo debía estudiar en el colegio alemán. Él había nacido en Barcelona y luego fue enviado a estudiar a un internado de jesuitas en Bélgica, de modo que se formó con un rigor europeo y quería que yo hiciera lo mismo. Y ustedes saben, la filosofía le debe mucho a Alemania. Entonces era el idioma de los filósofos y quería que yo lo aprendiera a los 4 años. Entonces, esto me situó en una circunstancia bastante compleja, porque al llegar yo a la escuela me sometieron a un examen que por supuesto no recuerdo, porque no era un examen de conocimientos, puesto que yo llegaba ahí por primera vez, era un examen de aptitudes que tenían ellos que decidir, y me ubicaron en el grupo de los alemanes. Entonces, durante 9 años llevé yo todas las materias, salvo lengua nacional, en alemán. El colegio alemán, por presiones de nuestra Secretaría de Educación, había tomado la medida de que no hubiera grupos exclusivamente de alemanes, porque ya sabemos que los alemanes, cuando se entusiasman demasiado consigo mismos, invaden Polonia y causan algunos otros desastres. Entonces la Secretaría de Educación dijo, todos los grupos deben ser mixtos. Y de manera simbólica metieron a 2 mexicanos representativos en cada grupo de alemanes. Tú eras la cuota. Exacto, entonces yo cumplía la cuota de mexicanidad. Por lo tanto, cuando el maestro no entendía algo de los muchos misterios de la vida mexicana, ¿no? ¿Por qué los mexicanos decimos ahorita vengo y ahorita es una temporalidad que puede durar una eternidad, ¿no? Entonces decía, ¿por qué? Entonces yo tenía que representar a México y explicar y todo. Entonces yo aprendí en alemán, lo cual era muy difícil, porque realmente en mi casa nadie hablaba alemán, yo soy el primogénito, nadie me podía ayudar con las tareas de la escuela, y es un idioma que se habla muy poco en México.
En aquella época estaban de moda las películas de la Segunda Guerra Mundial y en México las películas nunca se han doblado, lo cual es una ventaja. Entonces yo iba al cine a ver películas de la Segunda Guerra y podía entender todo lo que decían los malos de las películas, que eran los alemanes, y nunca lo que decían los buenos. Entonces yo decía, pero ¿por qué aprendo el lenguaje de los malos de las películas, no? Era para lo único que me servía el alemán. Entonces fue una educación que me costó mucho trabajo y al mismo tiempo fue muy formativa, a pesar de mí mismo. O sea, le debo mucho a esta educación que me dio una disciplina fuertísima, que me obligó a sobrevivir a través del estudio. Nunca reprobé un año, pero nunca fui un buen alumno. Me costaba más trabajo que a los demás porque mis compañeros se llamaban Helmut Weber, Rudi Roth, Bernie Schurenkemper, eran alemanes o hijos de alemanes, ¿no? Entonces esto, pues, yo creo que fraguó una relación neurótica con el conocimiento, una relación neurótica con mi padre, que me había obligado a estar ahí, una relación neurótica con el alemán. Cuando ya tuve posibilidades de escoger una escuela por mi cuenta, hice todo lo posible para irme a otra escuela, lo logré, acabé los estudios de bachillerato en una escuela de republicanos españoles, el Colegio Madrid, que me volvió un poquito menos tortuosamente disciplinado, o sea, me dio cierta relajación, quizá no tanta, pero me dio un poco, y me liberó del alemán, pero en las noches, muchas veces, yo soñaba en alemán, Fernando, y era siempre una pesadilla terrible, y despertaba y decía, ay, qué maravilla, ya no sé alemán, lo he olvidado todo, ¿no? Pero la vida está hecha de paradojas. Sucede como con una chica que te parece pesadísima, entre otras cosas porque crees que no te va a hacer caso. Y es muy hermosa. Y entonces la detestas porque crees que está por encima de tus posibilidades. Y yo creo que esa fue la pasión que yo tuve con la lengua alemana, porque sentí que estaba por encima de mí, sentí que me rechazaba, la odié, hasta que dije, llega el momento de tratar de conquistarla. Y entonces me fui a vivir a Alemania, recuperé el alemán y acabé traduciendo libros en esta lengua que es absolutamente maravillosa. Y bueno, en fin, entonces como tantos romances, lo que empezó como una tragedia acabó bien, creo yo, y bueno, disfruto mucho ahora el alemán. Pero en fin, todo esto para decir que el conocimiento está hecho de ilusiones, pero también de esfuerzos y de obstáculos y de traumas. Y en esa vocación, Juan, porque yo creo que todos hemos comprendido lo que yo les dije de la amenidad en la conversación y el conocimiento y su capacidad de relación, pues yo tengo una curiosidad enorme por lo que aportó el psicoanálisis materno en todo ese proceso y sobre todo esa abuela extraordinaria que tenías, que escribía estos libros de autoayuda, que te convirtió además en el nieto predilecto por esa timidez, te hizo depositario de sus diarios. Sí, ¿no? Sí, yo tenía una abuela paterna, María Luisa Toranzo, de familia santanderina, y ella escribía libros de autoayuda para escuelas católicas. Y entonces eran libros que tenían mucho éxito porque tenían un público cautivo, nunca mejor dicho cautivo, porque eran monjas que no podían salir del convento o chicas que estaban internas en escuelas, entonces les daban a leer los libros de mi abuela que se llamaban, por ejemplo, Azares, Espinas y Rosas. Era uno de los libros de mi abuela, ¿no? O Pláticas con mi hija, que son pláticas de una madre que le aconseja a su hija cómo se debe comportar en el matrimonio, en fin, en toda su vida. Entonces eran libros de mucho éxito, una mujer muy católica, muy culta, pero obviamente con un tipo de convicción cultural muy distinta a la de mi padre, porque mi padre después se volvió un rojillo, una persona muy progresista, terminó sus días siendo asesor del movimiento zapatista en Chiapas, fue un hombre muy de izquierda, entonces peleó mucho con su madre, ¿no? Y yo en la infancia
era un niño muy tímido, realmente yo era muy tímido, muy nervioso, muy discreto, y por esas debilidades, por esas vulnerabilidades, mi abuela me tomó especial cariño, y entonces ella decidió dejarme sus diarios, pero como no quería favorecerme de manera evidente, los encuadernó en piel y puso para Juanito por rifa. O sea que ella organizó una rifa consigo misma, ¿no? Y resultó que yo ganaba la rifa, ¿no? Entonces fue una manera indirecta de darme sus diarios. Ahora, en los diarios, por ejemplo, dice, estoy muy preocupada por Juanito porque es muy tímido, no habla. Yo creo que le ha afectado el divorcio de sus padres. Ahí yo me enteré, y eso es muy interesante, de que mi abuela sabía que mis padres se habían divorciado a pesar de que ellos fingieron ante ella que no se habían divorciado. Ellos creyeron que ella había muerto sin saber que se habían separado, ¿no? Como hay un cuento de Cortázar que trata justamente de eso, de una mujer a la que le tratan de ocultar algo y ella lo sabe perfectamente pero no lo dice, ¿no? Entonces, bueno, yo me enteré de eso en los diarios. Entonces, bueno, esa es la parte de mi abuela, yo la quise mucho, ella fue una mujer muy mundana en la primera parte de su vida y luego, siendo muy católica, sintió que había sido demasiado frívola, que había dedicado su juventud y su vida adulta a disfrutar de conciertos, a viajar por el mundo y que no había atendido lo suficiente a sus hijos y entonces se encerró en una vivienda muy pobre, una vivienda que tenía alquiler congelado, ¿no? Y no salió ya por el resto de sus días. Bueno, yo aquí en este libro, El Vértigo Horizontal, que es un libro sobre la Ciudad de México, cuento del día excepcional en que la sacamos a pasear por la Ciudad de México porque llevaba 20 años encerrada y salió a una ciudad que era la suya, pero que ya no conocía. Y luego, bueno, mi madre psicoanalista, pues yo creo que el peor paciente que puede tener una psicoanalista es su propio hijo, ¿no? Porque ahí se le cruzan los cables totalmente, es como un ladrón que quiere asaltar su propia caja fuerte, ¿no? O un médico que se opera a sí mismo, ¿no? Realmente debe uno guardar una distancia, y mi madre es una mujer que es enormemente emocional. Si mi padre era un hombre distanciado, cordial, pero lejano, mi madre es todo lo contrario, es torrencialmente sentimental, es un libro abierto, es una mujer que sabes lo que piensa de todo mundo, que incluso es capaz de profetizar no solo lo que la gente está haciendo, sino lo que va a hacer, ¿no? Ve a una chica y dice, esa niña se va a embarazar muy pronto, ¿no? Y efectivamente se embaraza pronto, o sea, tiene una cosa como de adivina. Entonces, bueno, es una mujer muy interesante, pero hay que tener cierto cuidado con ella, porque maneja demasiada información y todo te lo interpreta, absolutamente todo. ¿Y tú dirías que tu vocación por la fabulación, por la fantasía, bebe de alguna manera de todas estas influencias? Porque yo te leo y me pongo a pensar desde dónde está escribiendo Juan algunas de sus historias. Y claro, muchas de ellas están en este libro del Vértigo Horizontal, pero otras están de pronto diseminadas por ensayos y por artículos. Entonces me resulta fascinante cómo desde todos esos sitios son como centros, como cráteres de los que brota, ¿no es cierto?, una energía simpática. Bueno, a veces lo que llamamos habilidades no es otra cosa que una reacción ante numerosos impedimentos. O sea, yo desde muy niño descubrí que no tenía talento para el canto, para la música, que me ha gustado muchísimo, pero no tengo sentido del ritmo ni soy muy entonado. No tenía talento para las matemáticas, por lo tanto la ciencia, que me gusta muchísimo, estaba descartada como profesión posible. No tengo talento para los deportes, fui un esforzadísimo jugador de fútbol, pero nunca llegué a destacar lo suficiente. Entonces todo eso me fue reduciendo a que lo que me quedaba un poco era la palabra, y el horizonte más lejano que yo tengo como de vocación o de estímulo para mí
yo creo que tiene que ver con la radio. Yo escuchaba las transmisiones de las radionovelas cuando era niño, me gustaba mucho, pero sobre todo lo que me marcó particularmente fueron las crónicas de fútbol, porque como dijo Raquel y como has dicho tú, yo ordeno el mundo un poco según los partidos de fútbol, es una de mis grandes pasiones, y los antiguos narradores eran verdaderos rapsodas que te hacían creer que los partidos, y especialmente los mexicanos, que nunca han sido muy buenos, eran la guerra de Troya. Eran batallas épicas. Entonces nosotros teníamos un locutor formidable que se llamaba Ángel Fernández, que cuando el partido estaba zozobrando decía se hunde la nave, niños y mujeres primero abandonen el barco, pero el capitán tendrá que morir al final, y entonces él contaba historias de los jugadores, ¿no? Y por ejemplo incluso les ponía apodos adicionales a los que ya tenían los jugadores. Había un futbolista que le decían el Alacrán Jiménez, ya tenía un apodo. Y de pronto él se había enterado de que su padre era un coronel del ejército mexicano, y en algún partido que también estaba siendo muy tedioso, de pronto Ángel Fernández decía, y aquí viene el Alacrán Jiménez, a quien también podríamos llamar el hijo del coronel, porque su padre pertenece al ejército mexicano, un ejército que no ha enfrentado ninguna batalla desde hace más de medio siglo. ¿Qué puede hacer un coronel que nunca disputó una batalla? Tener un hijo que acaso gane por su cuenta el combate que él no pudo lidiar. Entonces, entonces yo de niño me encandilaba con todo eso, porque ya lo menos importante era el partido. Y recuerdo narraciones, bueno, estamos en España y una de las grandes tragedias de mi vida infantil, a los 6 años escuché por radio la eliminación de México en el Mundial de Chile, el Mundial de 1962, y todo esto ocurrió por un gol de último minuto que nos anotó España, ¿no? Y esa jugada yo recuerdo perfectamente cómo el entrenador de México, Nacho Treyes, se levantó de su banquillo cuando quedaba un minuto, había un tiro de esquina a favor de México, y él gritó en la cancha de Valparaíso, no dividan la pelota, saquen en corto, hagan tiempo, pero sus palabras sabias se perdieron en el aire de Valparaíso. Mandaron un balón al centro, vino una descolgada espantosa, y Gento y Peiró armaron una jugada que acabó con las ilusiones de México en 1962, y me inauguró a mí como alguien que sabía que las tragedias existen. Yo creo que ahí empezó mi gusto por la literatura trágica. Fíjate, yo les dije antes, ¿no? Yo tengo 4 preguntas, pero claro, en la conversación es inevitable que se te ocurran otras cosas. Hemos ido a menos con estos narradores deportivos, porque hoy en día no solamente son más parcos, más gritones, menos líricos, sino que inventan palabras extrañas como mediocentro, un mediocentro. O sea, es la mezcla de 2 cosas que son lo mismo, ¿no? Delantero adelantado, por ejemplo, podríamos decir. Entonces, el mundo de la narración del fútbol es un mundo como muy innovador. En el Perú había un locutor que decía, le propicia la pelota. Sí. O sea, ¿cómo te pueden propiciar una pelota, ¿no? Entonces, eso me interesa. Pero ahora paso a mi segunda pregunta, porque me parece que con todo lo que tú has ido respondiendo, viene de cajón, me has centrado muy bien para que yo remate. El humor. El humor es una característica omnipresente de la obra, pero también de la personalidad de Juan Villoro, como han podido ustedes apreciar. Y como a mí me ocurre también lo mismo, que no podría vivir sin el humor, y además la obra de Juan Villoro dialoga con la de Jorge Ibargüengoitia, un extraordinario escritor mexicano que admiramos mucho ambos. A ti te puedo preguntar, con la complicidad del caso, porque nos afecta esta misma sensibilidad, para mí el humor tiene mucho que ver con esa especie de estrategia defensiva que precisamente desarrollamos desde muy pequeños
en esos ambientes hostiles a los que nos mandan nuestros padres, y precisamente tú has dicho que entraste con 4 años, que fue la misma edad en la que yo entré, no al jardín, al kinder o al, ¿cómo lo diré?, al parvulito que dicen aquí en España, sino directamente aprender a leer con 4 años, ¿no? Y en tu caso, aprender a leer en alemán, muy probablemente. Entonces, claro, tú en ese ambiente de hostilidad y con 4 años dices, ¿cómo me defiendo? Con la palabra, con el humor. Entonces el humor supone una mirada, el humor supone una epifanía y además el humor supone el juego. Si somos capaces de mover todas esas piezas, entonces nos entrenamos en el modo de producción humorístico. ¿Qué piensas tú de eso? No, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que el humor permite tener una reconciliación crítica con una realidad incómoda. ¿Por qué reconciliación crítica? Porque nos permite sobrellevar cosas que sabemos que son molestas y que no dejan de ser molestas. Entonces ahí nosotros nos burlamos un poco de ellas, sabemos que eso no está bien, pero al mismo tiempo al burlarnos de ellas podemos sobrellevarlas mejor. Entonces hacemos un trámite burocrático espantoso y ese trámite se convierte en algo barroco, incómodo, lo sufrimos, pero luego lo revisamos mentalmente y le podemos sacar jugo porque tuvo elementos, pinceladas de humor. Y entonces nos burlamos de la circunstancia y podemos seguir adelante. Entonces el humor nos reconcilia con un mundo imperfecto, pero sin que deje de ser imperfecto, porque el humor no tiene esta condición bobalicona de decir estoy feliz con esto que no me gusta. No, me opongo a esto, pero al burlarme, bueno, lo soporto mejor. Y hay otra cosa que me ha gustado mucho cuando tú has hablado del fútbol y de cómo adquiriste conciencia de la desgracia con esa eliminación de México en el Mundial de Chile. Y yo comparto esa sensación de que los peruanos tampoco hemos ganado absolutamente nada nunca, ni tenemos intención de hacerlo. Entonces, claro, nosotros a lo mejor por ahí vamos a un mundial, pero sabemos que seremos eliminados en el camino. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Todos tenemos otros equipos que nos salvan, ¿no es cierto?, cuando llegan los mundiales y somos capaces de volvernos de pronto hinchas de Brasil o hinchas de España o hinchas, qué sé yo, de Argentina, que son los que nos van a representar este tipo de operación mental que un español sería incapaz de hacer, porque ya el español se siente capaz de campeonar. Pero claro, un mexicano, un peruano, un chileno, pues tenemos que buscarnos ese segundo equipo, ¿no es cierto?, con el que nuestro corazón va a tener su compensación a medida que avanza el mundial o el campeonato que sea. Esto es algo que también es muy humorístico, porque es como si nos estuviéramos riendo de nosotros mismos. Sí, en México es muy común, por ejemplo, que asumimos el apoyo a nuestra selección cautelosamente, porque sabemos que no va a llegar muy lejos. Nuestro grito de guerra en las tribunas es "sí se puede", lo cual es una demostración empírica de que no se ha podido, porque estamos tratando de convencer a la selección de que haga lo que nunca ha hecho. O sea, no le pedimos que vuelva a jugar como jugó antes, no le pedimos que recupere los días de gloria, sino que inaugure una calidad que hasta este momento no ha tenido. Y entonces, poco después, apoyamos en los mundiales a Brasil. O sea, México en general es un país que se vuelca por Brasil. Esto además se definió mucho en el Mundial de 1970, el Mundial del Brasil de Pelé, ¿no?, que fue una selección maravillosa y ahí se afianzó. Pero en general nuestra cultura es una cultura que muchas veces se percibe como menor. ¿Por qué? Se forjó durante la Nueva España, siendo España la metrópoli, es decir, había un lugar importante que estaba al otro lado del mar. Luego nos independizamos y compartimos la frontera más cruzada del mundo, nada más y nada menos
que con Estados Unidos, ¿no? País que nos quitó el 55% de nuestro territorio. Entonces tenemos evidentemente esta sensación de estar ante una potencia. Nos pasa como a los irlandeses respecto a Gran Bretaña, ¿no? Entonces tenemos estas circunstancias y entonces eso nos permite tal vez adoptar con enorme habilidad posturas en las que sentimos que nos puede representar bien otro país. México, como Perú, por ejemplo, tiene muchísimos traductores de primer nivel. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho acercarnos a otras culturas que en ocasiones vemos como superiores o simplemente como diferentes, pero queremos estar cerca de ellas. Durante muchos años México fue una gran potencia del doblaje. Aquí en España los dibujos animados durante décadas tenían un acento mexicano, claro, porque se doblaban en México. Bueno, a mí me pasó en Barcelona cuando llegué a vivir allá, que llegó un señor a instalar el internet en la casa y yo le abrí la puerta, empecé a hablar con él y me dijo, hablas como un dibujo animado. Y entonces... habla usted como el lagarto Juancho. Exactamente, sí, como Don Gato y su pandilla, ¿no? Y entonces, bueno, yo estuve conversando con él mientras hacía el trabajo, terminó su trabajo y yo le dije, bueno, ¿cuánto le debo? Y tenía la factura y se me quedó viendo y rompió la factura y me dijo, no le puedo cobrar a un dibujo animado. Entonces, son las ventajas de venir de un país que admira tanto a los demás que preferimos muchas veces hacer doblaje que tener voz propia. Tú sabes que eso me pasó a mí cuando llegué a España, cuando llegué a Sevilla por primera vez a las 6 de la mañana de un día de enero del año 85. Para mí el acento de los españoles era el de los curas de mi colegio, que eran todos de Valladolid, de Zaragoza, de Madrid, exactamente como los doblajes de las voces de las películas de romanos, ¿no? Sí. O sea, el Cáliz de Plata, típica película de Semana Santa. Pero cuando yo llego a Sevilla, una madrugada de enero del 85, y me meto a un bar a tomar un café, y el camarero me habla, dije, este es el gato Jinx. Sí. Porque el gato Jinx era ese gato resalado que odiaba a los roedores a muerte, ¿no? Entonces, él hablaba con un acento andaluz, sí, que era un actor sevillano. Sí. Y entonces yo tuve esa misma sensación de que en Andalucía se hablaba como el gato, sí, Jinx. Sí, y Antonio Banderas ha hecho recientemente muy buenos doblajes con acento andaluz. Sí. Y exagerando y buscando la idea del gato Jinx. Pues fíjate, mi tercera pregunta, Juan, y que a su vez está relacionada con algo que yo encuentro que es una característica de tu obra, es sobre la perplejidad. A mí me parece que lo que hace que tus libros, para mí, tu escritura para mí, sea de ensayo, sea de cuento, sea de novela, sea de teatro, de crónica, de pronto me resulte tan fascinante, es porque siento que tú escribes desde un lugar que es como una intersección en el cual te sitúas para explicar algo que produce perplejidad. Recuerdo perfectamente que al comienzo de este libro, que felizmente lo tienen en la entrada y que yo les aconsejo, por favor, no dejen de llevarse un ejemplar, porque es maravilloso. Allí, en este prólogo, dices algo así como, escribo desde el umbral de lo posthumano. Bueno, pues, escribes desde el umbral, efectivamente, escribes desde una intersección y estás describiendo una perplejidad como haces en este libro, porque en este libro tú vas a hablarnos de ese mundo digital con unas características que deberían verdaderamente sobrecogernos. Y entonces, yo estoy explicando esto utilizando un vocabulario más de andar por casa, porque en realidad otros autores, y uno de ellos, el que te hace el prólogo precisamente de este libro, que yo admiro mucho, y tú también, Néstor García Canclini, habla de las culturas híbridas. O, por ejemplo, Roger Bartra, que admiro muchísimo, Roger Bartra habla de las prótesis. Y me parece que son conceptos válidos para poder definir esto que también intento yo llevar a tu escritura. A mí me parece que sin tener que hablar de hibridez y sin tener que hablar de prótesis, tú estás escribiendo sobre algo que podríamos denominar como la intersección
el umbral donde de pronto te enfrentas a esa perplejidad y escribes sobre eso. Y por eso este libro sobre el universo digital y la inteligencia artificial me parece un libro fascinante, lleno de hallazgos. ¿Qué piensas de esto que te estoy comentando? Y porque no estoy utilizando el típico lenguaje académico, semiótico, de ciencias sociales. Me gusta hablar de la perplejidad y de esa intersección, desde ese lugar axilar, ¿no? No, me parece muy importante lo que dices, Fernando, y bueno, ojalá sea cierto respecto a mi escritura. Yo creo que nada es tan desconcertante como la realidad. Muchas veces pensamos, porque damos por sentadas las cosas, que lo que ocurre tiene una dosis de normalidad, pero bien mirada, la vida cotidiana e incluso nuestra vida íntima, nuestra vida familiar es profundamente exótica. Si nosotros tuviéramos la habilidad de vernos como seres de otro planeta y de pronto viéramos nuestras costumbres y las cosas que hacemos y cómo nos conducimos, advertiríamos que hay muchos asombros que simple y sencillamente nosotros tomamos por algo que es una costumbre. Entonces yo creo que la tarea del escritor es renovar la perplejidad, es decir, la capacidad de asombro ante cosas que damos por sentadas. Esto respecto a todo el horizonte de lo cotidiano. Yo creo que hay una cantera de sorpresas y de hechizos en lo más común. García Márquez lo decía muy bien, porque la gente solía atribuirle una imaginación desaforada que había creado pues todas estas historias de realismo mágico, y él decía, no, yo lo único que he hecho es fijarme en la vida del Caribe colombiano y soy un notario de la realidad. Lo que pasa es que la realidad es tan sorprendente, si la sabes ver bien en detalle, que entonces te permite establecer historias que luego parecerán singulares. Claro, él las llevaba luego a un mundo mítico en Macondo, etcétera, pero todo tenía una investigación de lo concreto. Entonces, si la vida cotidiana que damos por sentada es asombrosa cuando la sabemos ver de esa manera, pues con más razón podemos advertir las perplejidades del mundo que estamos viviendo hoy en día, porque mi libro No soy un robot tiene que ver con una circunstancia única en la historia de la humanidad. Somos la primera generación que entramos a una página digital y debemos tachar una casilla en donde decimos no soy un robot, es decir, nos acreditamos como humanos, y la paradoja es que quien nos acepta es un robot, es decir, una máquina nos autoriza a seguir siendo humanos, porque podríamos no serlo. Y estamos precisamente en un momento en que la inteligencia artificial empieza a asumir progresivamente tareas que antes hacían los seres humanos, y nosotros estamos abdicando de habilidades que antes eran muy frecuentes, por ejemplo la memoria, ¿no? Hoy tenemos repositorios de memoria en todas partes. Cuando yo era niño necesitaba saberme unos 10 teléfonos básicos para las cosas que yo debía hacer, para orientarme con mis amigos, el teléfono de casa, incluso me sé todavía los teléfonos de las estaciones de radio a las que yo hablaba para votar por ciertos discos, ¿no? Y pedir 521-1878 Radio Éxitos, ¿no? 246-590 La Pantera de la Juventud, que eran los teléfonos que yo marcaba. Por supuesto, eso es una memoria totalmente inútil, pero de alguna manera ejercitar la memoria te permite luego aprender otras cosas. Y orientarnos en el espacio es algo que hoy en día hacemos siguiendo una flecha en un navegador, ¿no? Antes necesitábamos de coordenadas, de memorizar ciertos datos para llegar a un sitio o apuntarlos en un papel. En fin, entonces estamos en una transformación de lo que hemos sido como especie, y también me parece que es preocupante la idea que nos estamos haciendo de nosotros mismos como humanos, porque, a ver, nosotros de pronto en una página tachamos la casilla no soy un robot. Luego nos someten en ocasiones a una prueba adicional que es
marque usted los semáforos que aparecen en las fotografías. Y los marcamos y ya entramos a la página. Es decir, la capacidad humana se reduce a la habilidad de distinguir varios semáforos en unas fotos, ¿no? ¿Es verdaderamente eso lo humano? O sea, creo que estamos ante la necesidad de resignificarnos como especie y decir, si queremos subsistir en este planeta, tenemos nosotros que entender qué es lo verdaderamente humano. Entonces, es un momento de grandísimas perplejidades. Y a estos se han aumentado experiencias como la pandemia planetaria, que fue algo inédito por la percepción que tuvo. Ha habido muchas otras epidemias y más letales en la historia de la humanidad, pero nunca el planeta entero estuvo coordinado ante una amenaza de este tipo. Entonces, todo esto yo creo que es algo ante lo cual no podemos ser indiferentes, y si lo más mínimo desata la curiosidad de un escritor como yo, pues con más razón estas transformaciones en las que ya no sabemos cuál es la frontera entre nosotros y las máquinas. Pues precisamente sobre eso, fíjate, es que me doy cuenta que tú hablaste con este físico cuántico Luis Orozco, que afirmó: en términos físicos, la incertidumbre es simple y sencillamente la realidad. Y luego tú agregas, bueno, pues esto Eurípides ya había dicho lo mismo, ¿no? Has citado a García Márquez, has hablado del realismo mágico y sin embargo nos estás demostrando que tú escribes sobre lo normal maravilloso y que esto lo puede sostener un físico cuántico. Es decir, la perplejidad que describe todo eso. Tu diálogo con la ciencia, porque en realidad este libro tiene como punto de partida, el umbral es este horizonte científico que se nos viene. Y entonces, tú que desde niño has tenido la posibilidad de sentir la influencia pues, de la filosofía, de la filología a través de los idiomas, del psicoanálisis, de pronto, ahora las ciencias más duras son las que se van a convertir en los retos para nosotros, ¿no? Byung-Chul Han está escribiendo sobre la sociedad paliativa y todo eso. ¿Estamos preparados para comprender el horizonte científico que viene? Bueno, mira, yo no soy ningún especialista. Una de las grandes virtudes de la literatura y especialmente del género de la crónica es que uno puede escribir de lo que no sabe, porque la crónica trata de averiguar cosas. Entonces tú no eres un especialista en un campo y puedes acudir a los especialistas. Este libro, No soy un robot, es un libro que dialoga con espías, con expertos en lenguajes herméticos, con astronautas, con economistas, con muchas personas, ya sea de manera directa o a través de lecturas, que están tratando de entender el mundo digital, las amenazas que tenemos, etcétera, ¿no? Por supuesto, programadores de computación y todas estas gentes. Entonces, sin ser un experto, te acercas a ellos. Y eso es el trato que yo he tenido también con la ciencia, porque trágicamente no soy bueno con las matemáticas. Yo tampoco. Kepler, que era un extraordinario astrónomo, pero también era un hombre creyente, decía, Dios escribe con números, ¿no? Porque entendemos el universo, porque el universo es matemático. El universo puede ser reducido a fórmulas. La lengua secreta de Dios son las matemáticas y la geometría. Yo no puedo acceder a esa lengua y menos a los grandes niveles como los de los astrónomos, pero me interesa mucho la explicación racional del universo en muchísimos campos, ¿no? Entonces tengo una curiosidad grande y he tratado de entrar en contacto también con lo humano de la razón científica, porque a fin de cuentas los científicos ponen en juego su personalidad, su carácter para llegar a descubrimientos, sus neurosis, sus traumas, y eso me parece que es fascinante, ¿no? Ahora hay un escritor, Benjamín Labatut, sí, que chileno, escribe mucho de temas científicos y potencia enormemente
la neurosis de los científicos, porque esto los convierte en personajes interesantes, pero también porque de esa angustia, de esos sobresaltos mentales, surgen muchas veces las ideas luminosas que luego se convierten en leyes físicas, ¿no? Y eso me parece extraordinario. Entonces yo, por ejemplo, escribí una obra de teatro sobre dos astrónomos, Kepler y Tycho Brahe, esta obra se llama La desobediencia de Marte, porque a mí me pareció fascinante cómo dos astrónomos eran rivales y amigos al mismo tiempo, porque uno era un astrónomo práctico, era un astrónomo experimental, empírico, es decir, tenía datos, que era Tycho Brahe, que era un hombre muy rico, un aristócrata danés, que tenía las mejores tablas de medición del cosmos y había diseñado unos astrolabios y unos instrumentos de medición maravillosos. Él tenía los datos empíricos, pero no sabía cómo interpretarlos. Y la mejor cabeza teórica de la época era la de Johannes Kepler. Entonces, sin la interpretación teórica, los datos no sirven de nada. Entre la física empírica y la física teórica sigue habiendo estas rivalidades, ¿no? Son como dos religiones, pero se necesitan las dos. Entonces ellos se reunieron en el castillo de Benátek, en Praga, para ver si juntos podían descifrar las órbitas de los planetas. Entonces se necesitaban, se querían y se odiaban. Porque claro, uno recelaba del otro, porque si uno predominaba, el otro iba a quedar en la oscuridad, que fue lo que en efecto pasó. Conocemos a Kepler, pero casi nadie conoce a Tycho Brahe, ¿no? Entonces, de esa pugna surgió el desciframiento de las órbitas, y la más complicada de descifrar, porque es el planeta más caprichoso de todos, es la de Marte. Por eso la obra de teatro se llama La desobediencia de Marte. Entonces, cuando yo, leyendo libros de divulgación científica, vi cómo estos dos grandes talentos de la ciencia tenían esta dimensión humana tan fuerte, además de muchas otras características, porque Kepler era profundamente hipocondriaco, era astrólogo, además de astrónomo, entonces se guiaba por supersticiones astrológicas, y por otra parte Tycho Brahe era un aristócrata caprichosísimo, su mascota era un alce al que le daba de beber cerveza, entonces el alce estaba borracho por la casa, vivía con un enano que era su sirviente, había perdido la nariz en un duelo y la había sustituido por una nariz de oro y plata. Entonces son personajes totalmente teatrales. Entonces yo dije, aquí hay una obra de teatro. Y entonces en la obra, por supuesto, yo trato de hablar de las cuestiones científicas que los llevaron a unirse y luego a separarse, pero también lo que me interesa mucho es la pasión detrás de la razón, ¿no? Eso es algo que siempre me ha cautivado, porque, por ejemplo, cuando yo he podido hablar con astrónomos, les pregunto si tienen números de la suerte, y todos tienen números de la suerte. Es decir, son personas racionales, pero unos números les gustan más que otros. Y esa es la facultad humana, la facultad de que un número te parezca más sugerente que otro. Es un capricho, y eso me parece que dice algo humano de los grandes científicos. Pues llego a mi última pregunta, Juan, y ya has anunciado tu pasión por la crónica. Aquí hay un libro, la edición peruana de un libro, El Safari Accidental, pero también aquí está este otro libro de Hay vida en la Tierra, pero probablemente también son crónicas las que se encuentran en Dios es redondo o en El Vértigo Horizontal, porque para mí Juan Villoro es un escritor que ha encontrado en este tipo de texto, que vamos a convenir en llamar crónica, un lenguaje muy especial. Para mí, tu escritura en las crónicas lo condensa absolutamente todo, y él tiene una frase maravillosa, recordando a Alfonso Reyes, que a su vez estaba recordando a Nietzsche, quienes afirmaban que el ensayo es un centauro, es un género que es un centauro, porque mezcla distintos textos. Pues entonces Juan dice, la crónica es el ornitorrinco, ¿no? Porque el ornitorrinco pues tiene novela, tiene ensayo, puede tener artículo, tiene de todo. A mí me gustaría pedirte que
que te sitúes como cronista dentro de la tradición latinoamericana, porque para mí la tradición latinoamericana de la crónica pues arranca con Gómez Carrillo y con Darío y casi nunca se habla de ellos. Siempre se pone mucho énfasis en lo que supuestamente hemos aprendido de los gringos y del New Yorker, pero es que a mí me parece que la crónica en español es anterior a los hallazgos que se hacen en el inglés. Yo casi diría que aprenden muchos cronistas de habla inglesa de los escritores en lengua española, y por esa misma razón también me gustaría que tú hicieras una diferencia entre esa crónica en inglés o las crónicas en Europa. O sea, ¿qué es lo que hace única a la crónica latinoamericana, en la que estás tú con Martín Caparrós, que fue premiado hace muy poco aquí también en La Rinconada, o Leila Guerriero y muchos amigos más? Bueno, yo creo que es difícil, digamos, meter a todos los cronistas latinoamericanos en un solo saco, pero tienes toda la razón en lo que dices de que hay una tradición muy larga de la crónica, si pensamos también en José Martí, o por ejemplo en México en Amado Nervo, que fue muy amigo de Rubén Darío, y Nervo fue un poeta romántico, un poeta modernista, muy importante y muy conocido por esos poemas que hizo, pero él se fraguó como cronista y empezó siendo un cronista de sociales. Sus primeras crónicas, siendo todavía adolescente, son de bailes de provincia que él narraba. Entonces se convirtió en alguien que podía hacer estampas de sociedad sumamente divertidas. Hizo crónica taurina, hizo crónicas de todo tipo de situaciones, crónicas de descubrimientos científicos, de viajes a distintos lugares, tanto propios como de grandes exploradores, en fin, fue un autor sumamente experimental. Y yo creo que esa tradición no ha muerto en América Latina. Yo creo que sigue habiendo grandes cronistas. Quizá una diferencia desde el principio que ha habido con la crónica anglosajona es que la crónica latinoamericana, y creo que también la crónica en España, si pensamos en Álvaro Cunqueiro, en Josep Pla, en Ramón Gómez de la Serna, en Ramón María del Valle Inclán, que tiene algunas crónicas fantásticas, en fin, la gran crónica española, postulan desde el principio que se trata de un género eminentemente literario. Es decir, la crónica anglosajona, por estar tan vinculada a la pasión puritana, protestante, por los datos duros de la cultura de Inglaterra y de Estados Unidos sobre todo, se acercó mucho más a lo que sería la noticia, se acercó mucho más a lo que sería el reportaje que deriva del contenido de la crónica y no tanto la forma de la crónica. Y solo tardíamente se fue descubriendo con cronistas como Hemingway y posteriormente con el llamado nuevo periodismo, que era un género literario, que era literatura bajo presión. Pero en América Latina y en España surge como un género literario desde el principio. No circula como tal porque muchos autores escribían ríos de tinta en los periódicos y esto no se recogía en libros. O se recogían libros que circulaban muy poco, pero ahí estaba ya la voluntad en cada una de esas líneas de que lo que se escribía de alguna manera podía perdurar porque tenía esa voluntad de estilo literaria. Yo creo que eso está en las crónicas de José Martí, por ejemplo, clarísimamente marcado. A modo de prórroga, ya para que no perdamos Sí. el metabolismo futbolero, tú has mencionado pues, algunos aspectos de la cultura mexicana, has hablado de los mariachis, de José Alfredo Jiménez, pero aquí la gente identifica también México con el picante, así que te pido por favor, cuéntale a esta gente que ha venido hoy, ¿cómo describes tú el placer mexicano por el picante? Y con eso, vámonos que nos vamos.
Bueno, los placeres mexicanos muchas veces colindan con el sufrimiento, eso hay que decirlo. Por ejemplo, una diversión mexicana es darnos toques eléctricos en las cantinas, ¿no? Hay un vendedor de toques eléctricos que llega con una cajita de puros, entonces puedes, si eres un valiente, tú tomas los toques, pero si estás en una comunidad, entonces se hace una cadena humana y la corriente pasa de mano en mano para que todos sintamos la electricidad. Y además tenemos la superstición de que esto es muy bueno para la circulación y que además te baja la borrachera. Por supuesto que te baja la borrachera porque te baja prácticamente todo, ¿no? Las defensas, todo, estás al borde de ser electrocutado. Entonces, esa es una típica diversión mexicana y el chile puede ser otra bastante letal porque nosotros tomamos dosis de picante muy grandes, los dulces para los niños tienen chile piquín, el tamarindo le ponemos chile, a las frutas le ponemos chile y el chile se ha convertido para nosotros en una cuestión de patriotismo y yo lo confieso y mi esposa que está presente no me dejará mentir, cuando voy a un restaurante de otra cultura, por ejemplo tailandesa, y me dicen, bueno, del 1 al 10, ¿cómo le servimos su plato de picante? Siendo mexicano, no puedo poner nada abajo del 7, ¿no? Del 1 al 10, o sea, pero sería un oprobio. Sí, es un orgullo porque si no te suda la coronilla es que las cosas no te gustaron. O sea, entonces son placeres extraños porque ¿qué necesidad tenemos nosotros de perforarnos el duodeno comiendo chile? Pero bueno, así es, porque además esa es otra superstición. Nosotros decimos que el chile es como los políticos mexicanos que cada vez se le encuentran nuevas propiedades, ¿no? Entonces, al chile se supone que tiene vitaminas que nadie conocía y cosas así. Entonces, y también esto pasa por la costumbre gastronómica en donde los meseros, ¿no? Tienen una relación, digámoslo así, muy publicitaria con el chile, porque yo creo que no ha nacido el mesero mexicano que le prevenga a un visitante extranjero que lo que va a comer le va a incendiar la boca. Entonces el desprevenido visitante dice, oiga, ¿y esto pica mucho? La respuesta estándar mexicana es solo para darle sabor. Pero ese solo para darle sabor puede ser tremendo, ¿no? Entonces sí, nuestra relación con el chile es un asunto de patriotismo, ¿no? Por eso cuando un extranjero sufre del estómago, decimos que es la venganza de Moctezuma, ¿no? Como si el emperador azteca se vengara de haber perdido su imperio en la conquista a través del malestar estomacal que le podemos dar a los visitantes. Entonces, bueno, es parte de la neurosis que tenemos los mexicanos con los sabores fuertes, pero también esto habla mucho del temperamento de la cultura mexicana. Es una cultura estridente en muchos sentidos. Las carcajadas mexicanas son estentóreas. La música mexicana, por ejemplo, el mariachi, que incluye trompetas, es una música también que te aturde. Y bueno, los colores mexicanos son muy llamativos. El rosa mexicano, por ejemplo, es un color estridente. Entonces tenemos una relación muy estridente con los sentidos, ¿no? Y el chile no es la excepción, ¿no? Dicho esto, pues también hay muchas variedades de chile. El general de Gaulle decía que era imposible gobernar a un país como Francia, que tiene más de 200 variedades de quesos, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, o si no es que imposible, gobernar a México, que tiene más de 200 variedades de chiles y todas pican de manera distinta. Mira, me has consolado mucho porque en el Perú hay 3.000 variedades de patata, pues eso quiere decir que somos ingobernables también. Sí. Ya no tengo nada que reprocharle a los políticos. Pues hemos llegado al final de esta conversación. Yo creo que no podemos negar lo bien que nos lo hemos pasado escuchando a Juan Villoro, y por esa misma razón, Juan, nos congratulamos muchísimo en La Rinconada de que en el Paseo de las Letras de la Dehesa Boyal, donde vamos a ir dentro de un momento, quede para siempre un testigo de tu paso por aquí, una escultura con tu nombre, pues junto a tantos amigos muy queridos y admirados que van a
para el futuro, pues dejar testimonio del esfuerzo que hacemos por cada año invitar a figuras del prestigio y de la importancia de Juan. Me quedo con que tu primer mundial fue el de Chile 62, el mío fue el de México 70. El México 70 fue realmente para mí el primer mundial de mi conciencia, donde no solamente estaba Pelé y la selección peruana, sino que me acuerdo que el capitán de México era Borja. Efectivamente, ¿no? Enrique Borja. Enrique Borja, pues no funciona, el Alzheimer todavía está lejos. Pues con esa alegría, con ese consuelo, y me dice Ángela que no olviden que Juan va a firmar ejemplares de sus libros que se encuentran fuera. Uno es No soy robot, pero también sé que se encuentra un libro dedicado a la figura de su padre, lo he visto. También está la novela El Testigo, que ganó el premio Herralde de Anagrama, y vamos a despedir a Juan Villoro con un aplauso, por favor. Gracias, gracias.